Muy bien, vamos a continuar con estadística inferencial 2, unidad 1. Nos habíamos quedado en la parte de regresión lineal múltiple, donde habíamos visto cómo generar la recta de regresión lineal múltiple, cuáles eran las matrices que necesitábamos, que les había comentado que en la matriz de X íbamos a ocupar primero una columna de puros unos y posteriormente todas las variables de X para poder resolverla. De ahí se va a ocupar la ecuación que está en la parte superior de esta diapositiva, que dice que va a ser la matriz transpuesta por la matriz original y esa va a ser calculada a la inversa para después multiplicarse por otra vez la matriz transpuesta y al final por la matriz de Y para obtener las variables predictoras de la matriz beta. Y bien, el día de hoy vamos a ver de manera muy general cómo se realizaría lo que es el análisis de varianza de la recta de regresión lineal múltiple. Entonces, ya solo por a manera de resumen se podría decir, vamos a tener o vamos a acomodar de esta manera nuestros valores. Y esta es la tabla en resumen, que sería fuente de variación, que solamente vamos a tener la regresión, el error o residuo y el total. Entonces, vamos a realizar la suma de cuadrados. Por ejemplo, la suma de cuadrados de regresión va a estar realizada por la matriz beta transpuesta. De hecho, lo voy a hacer más grande para que puedan ver bien las fórmulas. Entonces, dice que es la matriz beta transpuesta, aún más grande, así. Entonces yo espero que ya con esta resolución lo puedan visualizar sin ningún problema, que sería beta transpuesta por X transpuesta y posteriormente por la matriz de Y. A esto le vamos a restar la sumatoria del valor de Y, toda esa sumatoria elevada al cuadrado entre el número total de datos presentes. La sumatoria del error o residuo va a ser la suma de cuadrados del error, que es Y transpuesta por la matriz Y original, menos la matriz beta transpuesta por X transpuesta por Y para ese valor. Y el valor total pues puede ser la diferencia de estos dos valores, o más bien la suma de estos dos valores, que es el SYY, que lo vamos a obtener por el Y transpuesta por Y menos la sumatoria del valor de Y elevado al cuadrado entre el número total de datos. Eso va a ser para la suma de cuadrados del error. Para los grados libertad, bueno, aquí me marca un valor del K. Y entonces, para nosotros saber cuál es el valor de K, nos vamos a regresar a esta gráfica. Y el valor de K viene dado por el número de valores de X presentes o variables X. Entonces, ese va a ser el valor de K. Y bueno, nada más para ejemplificar, el valor del n pues es el número de datos que se van a presentar dentro de cada fila, que por lo regular es el mismo número. Entonces la variable grados libertad para el residuo o el error va a ser número total menos las variables de x menos 1, n menos k menos 1.
y el del total n-1. Para el cuadrado medio vamos a seguir la fórmula de la vez pasada. Vamos a dividir suma de cuadrados de regresión entre sus grados libertad y voy a obtener el cuadrado medio de regresión. Para el del error va a ser igual suma de cuadrados del error entre los grados libertad n menos k menos 1 y esto va a ser igual a cuadrado medio del error. Y vamos a realizar la misma prueba de f, o más bien la división, para obtener el estadístico de f, cuadrado medio de regresión entre el del error, y vamos a obtener un valor de f. Y vamos a realizar la prueba de f que habíamos visto en las gráficas pasadas, que es esta, solamente para ejemplificar. Vamos a llegar a esta misma situación por esta gráfica, donde vamos a tener el valor de f con los grados libertad que ya se les habían mencionado, n menos k menos 1 para la primera parte y para la segunda parte los otros grados libertad. ¿Sale? Eso nos va a decir si realmente existe una correlación entre los valores. De hecho, les voy a poner aquí el alfa para que con el cual se tendría que completar, que es básicamente nuestra prueba de f. Entonces aquí está el estadístico que vamos a estar obteniendo. Va a ser la variable alfa de grados libertad k y el segundo grado de libertad n menos k menos 1. Y entonces este valor de f que nosotros obtuvimos, que es el estadístico, lo vamos a comparar contra ese valor que va a ser nuestro fc aquí en nuestra gráfica. Y la misma situación, si cae en la región de 1 menos alfa, se acepta de la hipótesis nula de esta prueba de f, que se puede decir que existe una correlación entre pues las variables de beta y etcétera. O por el otro lado, que simplemente existe al menos una que es diferente a 0. Entonces, esa es la prueba de hipótesis que vamos a hacer con el análisis de varianza. Por otro lado, vamos a tener el coeficiente de determinación. Que lo vamos a estar calculando de esta manera. El r cuadrada va a ser la suma de cuadrados de regresión entre el valor de s y y, o por otro lado 1 menos la suma de cuadrados del error entre el s y y. Y el ajustado pueden obtener todas estas fórmulas, que puede ser el s y entre el número de datos menos 1 menos al cuadrado medio del error entre el s y de número de datos menos 1, o visto de otra manera, cuadrado medio total entre, o más bien menos el cuadrado medio del error entre el cuadrado medio total, o esta situación: 1 menos el cuadrado medio del error entre el cuadrado medio total. Esa va a ser para el coeficiente de determinación. Por otro lado, vamos a realizar también una prueba sobre coeficientes individuales. Esta prueba me va a ayudar a determinar si alguna de las variables no afecta o no tiene mayor significancia sobre mi recta de regresión lineal. Con esto yo podría ir delimitando mis experimentos o a la vez ir disminuyendo el número de variables. A lo mejor obtuve 20 variables,
pero solamente dos de ellas realmente tienen efecto sobre mi recta de regresión. Entonces, a través de esta voy a realizar esa parte donde yo pueda quitar esas variables. Entonces, para esta prueba voy a tener que la prueba nula va a ser que ese valor va a ser igual a 0, y la hipótesis alternativa de que ese valor predictorio va a ser diferente de 0. Y estos valores me voy a ayudar de la matriz X transpuesta por X, y le calculamos su inversa para obtener los valores que voy a requerir y que en un momento les voy a mostrar, que sería a través de la prueba. Vamos a obtener el estadístico de t. ¿Y cómo lo voy a obtener? Ya tengo yo todas mis variables de beta, que son mis valores predictorios. Los voy a dividir entre la raíz del cuadrado medio del error y el valor de un CJ más 1, y la segunda coordenada es J más 1. Y este va a ser mi estadístico T0 de prueba. Lo voy a realizar igual al mismo valor crítico de alfa medios, es decir, voy a dividir en dos colas mi prueba de hipótesis y voy a tener los grados libertad de esa prueba de T para poder cuantificar cómo va a estar esta prueba de coeficientes. Entonces me faltaría solamente aquí agregarles cómo voy a obtener mi variable de t. Entonces aquí voy a subir un poco esto. Y entonces viene dado por esta fórmula mi prueba de hipótesis, que va a ser alfa medios y los grados libertad va a ser n menos k menos 1. Esa va a ser la condición que yo voy a seguir para hacer mi curva y descartar algunas variables. Entonces, la tabla resumida va a estar de esta manera. Yo voy a tener ya mi recta de regresión lineal múltiple. Voy a tener, bueno, se podría decir que los parámetros, y estos van a ser los valores de estimación de regresión. Entonces voy a tener mi beta 0, mi beta 1 y así hasta llegar al beta número k. Voy a calcular el error estándar, que va a ser cuadrado medio del error en todos estos valores, y voy a identificar el valor de C11 dentro de la matriz que yo haya presentado, por ejemplo aquí. Es decir, voy a multiplicar la transpuesta por la original y voy a calcularle la inversa, y a esa matriz voy a ir guiándome por su diagonal que yo tenga presente. Hasta acá. Voy a multiplicar esos valores, obtengo la raíz, posteriormente realizo el estadístico de prueba, que va a ser la división del beta 0, que es esta estimación, con el error estándar, y voy a obtener mi estadístico de prueba de cada uno de esos valores. Y a cada uno de ellos les voy realizando esa prueba estadística que les presento en esta parte anterior. Cada uno de ellos. Si cada uno va presentando la hipótesis donde caiga en diferente zona, voy a ir rechazando esas partes que yo crea que no son necesarias. O visto de otra manera, que la hipótesis nula, los que caigan en hipótesis nula, pues simplemente no tienen mayor efecto sobre mi recta. Y después de haber resumido o realizado esa parte de reducir mis variables, pues yo podría volver a realizar todo mi análisis para obtener una nueva recta
de regresión lineal múltiple y tener un mejor ajuste de mis valores predictorios. Entonces, en el siguiente video les realizaré el ejemplo con todas estas partes para que ustedes puedan visualizar eh, cómo se genera cada uno de estos pasos. Entonces, mientras tomen sus apuntes, vuelvan a estudiar la parte de las matrices y cómo identificar a través de las matrices con las coordenadas. Y eso sería todo por este video. Nos vemos.